No sé si se acaba, si se ve toda mi diapo o se corta abajo el nombre. No, todinha. ¿Sí? Sí, lo vemos todo. Um, Buenas tardes a todos. Les damos una cálida bienvenida a esta sesión del SIGI Educación Odontológica. Hoy tenemos el inmenso placer de recibir a la doctora Olivia Vázquez, catedrática y directora de posgrado de la prestigiosa Universidad Nacional de Odontología en México. Pero Olivia nos guiará a través de un tema esencial para el futuro de nuestra profesión, la colaboratividad académica en odontología. Olivia, muchas gracias por acompañarnos en el espacio que tenemos acá en nuestro SIGI. Bienvenida. Muchas Dani. gracias Marco. Gracias por estar aquí. Para mí es un placer poder estar en este espacio compartiendo experiencias educativas y pues primeramente quiero agradecer a Daniela Lemos, quien es una gran académica y una muy querida amiga con la cual tuve la posibilidad de coincidir desde el 2024 en actividades de las asociaciones de educación dental en todo el mundo y ha sido un gusto poder, Dani, conocerte y poder compartir contigo y colaborar, ¿no? Hablando hoy de colaboratividad. Bueno, muchas gracias por la invitación, igual también a Marco por todas las atenciones y pues bueno, sin mayor preámbulo voy a dar inicio a esta ponencia que he preparado, que la he titulado Colaboratividad académica en odontología, una propuesta formativa y enriquecedora. Y es que luego de un evento tan inesperado como lo fue la pandemia en el año 2019, todo 20 y 2021, pues sin duda ese evento nos aventó hacia el uso aún más acelerado de la tecnología que ya se veía venir, pero tuvo que ocurrir un precedente de este tipo, pues para podernos poner en alerta y para darle un uso pertinente y educativo a este tipo de tecnologías. Y bueno, a pesar de que esta estructura de los COIL ya existía, pues obviamente se ha acentuado más su uso a partir de la pandemia. Quiero darles el contexto de este trabajo. La asociación a la que yo actualmente estoy colaborando desde la Secretaría Ejecutiva es la Asociación para la Educación Dental en Latinoamérica y el Caribe. Le hemos puesto las siglas ADELAC, haciendo referencia a esta asociación con las siglas en inglés. Y esta asociación en realidad tenía otro nombre, probablemente algunos de ustedes la conocieron, es la OFEDO, la Organización de Facultades y Escuelas de Odontología, la cual se creó en el año 1980, entonces estamos llegando a los 45 años y surgió como una forma de fortalecer los vínculos académicos y fomentar la movilidad de docentes y estudiantes entre las principales escuelas de odontología de América Latina y el Caribe, ¿no? De hecho, se ha aumentado esta parte del Caribe considerando a todos estos países que se encuentran en esta región. Así que, bueno, ADELAC ha tomado un impulso desde el año 2024, haciendo una renovación y una reestructuración, una reorganización y una actualización realmente en muchos sentidos, en aspectos legales y administrativos, pero también académicos. Y bueno, uno de los propósitos de la ADELAC es trabajar colaborativamente con otras asociaciones homólogas a nivel mundial, como lo es la Asociación Europea de Educación Dental, la IDI, la IDEA, que es la Asociación Americana de Educación Dental, ABENO, por supuesto, la Asociación Brasileña de Enseñanza Odontológica, la ADEA, la Asociación de Educación Dental de Asia del Pacífico, y recientemente hemos empezado a realizar vínculos con la OJA, ¿no? Que también en la región de Brasil pues trabaja fuertemente. Y bueno, además de esto, pues también se ha tenido la visión de proponer proyectos interinstitucionales justo para mejorar la calidad de la enseñanza, y estos dos propósitos se conjugan en esta exposición que voy a brindarles, así como también nos interesa buscar la acreditación internacional de la
escuelas de la región latinoamericana y el Caribe y recuperar el liderazgo de esta asociación justamente en esta región. Nosotros dependemos de la Unión de Universidades de América Latina, que es un órgano también reconocido por la UNESCO, lo cual también nos da a nosotros un reconocimiento y la certeza de que todo el trabajo que se hace al interior, bueno, pues mira con fines a mejorar la calidad educativa de la región. Bien, pues resulta que en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una de las universidades más grandes, tanto en cuanto a espacios como en matrícula, dentro de América Latina, pues es una universidad líder y al interior cuenta con diferentes escuelas del área de la salud y de manera particular de odontología. Hay 4 escuelas entre facultades y escuelas que pues cuentan con una matrícula muy extensa, al menos en la Facultad de Odontología de la UNAM, que es donde yo laboro. Hay aproximadamente 3,400 estudiantes y bueno, distribuidos en los 5 años del que se constituye el plan de estudios. Ahora, dentro de esta institución ya existe ya un área de internacionalización y movilidad y cooperación académica que reconoce al COIL como una metodología, como todo un sistema para poder hacer este intercambio académico, un intercambio en línea que va a permitir a estos estudiantes tener una experiencia, estudiantes universitarios, internacional sin dejar tu país. Y esto también es muy importante porque de esta forma también se abaten costos y bueno, se da una posibilidad mucho más amplia a diferentes estudiantes que probablemente no tengan la posibilidad de desplazarse. Hay 2 elementos principales dentro de los COIL, ¿no? Uno es poder hacer un intercambio del contenido del programa académico correspondiente, de los programas académicos de las escuelas que convergen en estas propuestas, pero también de la promoción de la competencia intercultural, que a mí me parece uno de los aspectos, si bien son 2, me parece fundamental. Realmente este intercambio cultural que pudimos experimentar en esta experiencia que les voy a compartir fue muy enriquecedor y creo que enriquecedor pues abona a nuestro conocimiento cultural, pero también muy divertido porque nos damos cuenta que aún siendo de la misma región, manejamos un vocabulario muy distinto, hablando la misma lengua. Y bueno, no quisiera ver la riqueza y también el grado de entretenimiento cuando no es en la misma lengua. Yo creo que todo abona y a veces decimos, bueno, es que el idioma, ¿no? En realidad, hoy el idioma ya no es una barrera. Creo que por el contexto que vivimos, por el acceder de la tecnología, por la facilidad que hay a traducciones y todo esto, creo que hoy ya el idioma no es una barrera y bueno, al contrario, enriquece y además hasta podría ser un espacio para practicar a lo mejor o empezar a conocer de otra forma otro idioma. El objetivo de esta propuesta que yo les voy a presentar de este COIL interinstitucional en odontología fue integrar la morfofisiología de la inervación de la cavidad oral en odontología, mientras que se fomenta tanto el aprendizaje como el intercambio cultural. Realmente, al ser como la primera actividad que llevábamos a cabo desde ADELAC, Facultad de Odontología, y probablemente las escuelas con las que interactuamos ya habían tenido y ha habido otras que tienen, sí buscamos como un tema, en este caso, que pudiera ser integrador, un tema fundamental de los odontólogos como en el ciclo básico, pero por supuesto que el COIL puede ser aplicado a cualquier tipo de contenido de corte cognitivo, procedimental o actitudinal. En nuestro caso, este fue el objetivo, integrar la morfofisiología de la inervación de la cavidad oral en odontología y se constituyó de una secuencia didáctica que utilizaba metodologías de aprendizaje activo, las cuales sabemos que involucran a estudiantes de escuelas, miembros de ADELAC, y en este caso también nos apoyamos en una escuela de medicina de la UNAM, dado la facilidad que teníamos de interactuar con docentes de esa facultad, que bueno, es también una escuela muy grande, actualmente no podría decir con precisión, pero tiene más de 8,000 estudiantes, entonces también es una escuela grande y creo que también este tipo de experiencias pues puede ser en grupos numerosos, ya lo platicaremos en su momento. ¿Qué hicimos? Bueno, en este caso recurrimos a una metodología que se da en la investigación educativa, que se conoce como la investigación
basada en el diseño, y es que realmente la investigación educativa siempre lo enfatizo, ¿no? Cuando me toca exponer, yo me dedico justamente a esto, a la investigación educativa aplicada a las ciencias de la salud, y bueno, con un énfasis en odontología, dado que soy dentista de profesión. Pero la verdad es que hay una riqueza metodológica desde el punto de vista de la investigación educativa que, si bien sigue principios, por supuesto, del modelo de investigación que normalmente conocemos, científica, más de corte positivista, pero realmente sí le da un giro, dado que la investigación educativa es un proceso social, realmente está llena de mucho contexto, de muchas variables que no podemos controlar, y justamente lo que se conoce como la IBD o DBR en inglés, Design Based Research, es una aproximación justo para mejorar la calidad de las prácticas educativas de enseñanza. Y es que no me dejarán mentir, pero muchas veces como docentes y de manera intuitiva buscamos esta mejora de nuestras prácticas educativas, pero qué mejor que hacerlo, vaya, desde esta mirada de corte más constructivista, mirando hacia la investigación, y pues también con la posibilidad de compartir estas experiencias a otras personas que a lo mejor pueden hacer de manera intuitiva las cosas, pero al darles una sistematización, al darles un orden, una coherencia, pues se enriquece, y además se puede compartir por medio de publicaciones, mediante la difusión, para que otros la repliquen, o para también activar esa creatividad que cada uno tenemos inmersos en estos contextos educativos. Esta actividad se llevó a cabo con una coordinación constituida por 3 académicas. La primera que aparece es la doctora Ana María Winterherz-Davin. La verdad es que la doctora Ana María ha hecho un trabajo también extraordinario desde un punto de vista de gestión, porque ella nos ayudó justamente a poder gestionar toda la parte como académica administrativa de esta propuesta. Ya les diré en qué consistió. La maestra Viridiana Lustalota Angulo, que en este caso desde la Facultad de Odontología, ella es la encargada de, entre muchas otras responsabilidades, de la internacionalización y la movilidad académica, y justo también surge desde ahí la propuesta del poder hacer intercambio con otros países. Y pues obviamente aquí también ADELAC jugó un papel importante, la asociación, porque gracias a la ADELAC pudimos hacer contacto con las autoridades de ciertas universidades para hacerles la propuesta y poder hacer este intercambio. En este caso fuimos 7 docentes universitarios en diversos países. Bueno, yo como coordinadora, al también ser integrante del consejo directivo de ADELAC, también tuve esta posibilidad de poder buscar escuelas candidatas para que pudieran llevarse a cabo esta propuesta. Es una propuesta que surgió de una manera como no planeada, pero que nos pareció una buena propuesta, y dijimos, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Muchas veces invertimos mucho tiempo en planear y, bueno, a lo mejor. Entonces, realmente, por experiencia, también me he dado cuenta que cuando uno tiene la idea, es importante llevarla y aterrizarla a cabo. Sí fue un tiempo récord, ya lo verán, pero creo que fue una experiencia muy enriquecedora. Ahora, una vez que teníamos a las universidades definidas y obviamente el país al que pertenecían, hicimos la invitación, aceptaron. Agradecemos muchísimo a la doctora Liliana de la universidad, es la decana de la Facultad de Odontología de la Pontificia Universidad Javeriana, y a la doctora Nidia Roa, que es la decana de la Facultad de Odontología de la Universidad Americana en Nicaragua. La verdad, pues también el trabajo que ellos hacen también al ayudarnos a poder elegir a los docentes, pues es muy enriquecedor, y pues se dio una combinación muy interesante. Les muestro en esta foto a los 7 docentes que participamos. Al lado izquierdo, en esta foto está el doctor Adrián García Cruz, profesor de embriología de la Facultad de Medicina de la UNAM, la doctora Arlene, que es también profesora de histología de la Universidad Americana de Managua, Nicaragua, el doctor Alejandro Hernández, que también es de la Facultad de Medicina de la UNAM, que él es profesor de fisiología, Erika Martínez Muñoz, que ella es especialista en género y ella es una gran formadora de formadores, se dedica de lleno a la formación docente y es pedagoga. Por abajo tenemos a nuestros profesores Miguel y Camilo Bernal, los cuales son de la Pontificia Universidad Javeriana y que también le dieron un toque muy especial a esta propuesta. Y bueno, una servidora, que yo estoy en Facultad de Odontología y soy profesora de
anatomía humana. Entonces se dan cuenta, convergen todas estas disciplinas sobre las que trabajamos. Y bueno, empezó el trabajo pues fuerte, yo siempre he dicho, ¿no? La parte, la carnita, ¿no? Realmente empezar a pensar las ideas primero, bueno, pues reunirnos y hacer la propuesta y aterrizar las ideas, porque de repente, bueno, uno está acostumbrado a dar su asignatura de una manera, ¿no? A veces más didáctica, a veces más expositiva, pero la idea era sí transformar esta parte de la didáctica y hacer algo más atractivo para los estudiantes, porque los íbamos a tener ahí de diferentes nacionalidades y con diferentes hábitos de estudio. Esta propuesta duró 4 semanas, entre marzo y abril del 2025. Constituyó de sesiones síncronas y asíncronas, así fue la estructura de nuestro COIL. Las síncronas eran 2 horas por semana en Zoom. Además usamos pues las salas que se usan en Zoom para poder hacer trabajo en equipo. También tuvimos sesiones asíncronas y, bueno, fueron 2 horas por semana. En las áreas de oportunidad menciono un poco sobre esto y se crea un entorno virtual de aprendizaje con Moodle. Ahora, los contenidos eran embriología, histología, anatomía y fisiología y la inervación de la cavidad oral, junto con pues la aplicación clínica y posibles trastornos, aun cuando son estudiantes del primer año. La estructura por sesión se constituyó de 4 partes. Primero, una bienvenida muy breve. Después, activábamos conocimientos previos, por ejemplo, en la primera sesión de, pues, qué tanto habían revisado sobre estos temas. La mayoría había revisado algo ya, y porque eran alumnos de primer y segundo año de estas carreras. Y bueno, la presentación de los principales tópicos de forma creativa, combinada con actividades integrales y culturales y un cierre para concluir la sesión. Entonces, en estos resultados voy a explicar también de qué va el contenido de todo el COIL. Se participaron 178 estudiantes de primer y segundo año de 3 facultades de odontología y una escuela de medicina. 84 eran de la UNAM, 50 eran de la Universidad Americana y 44 de la PUJ, ¿no? De la Javeriana en Colombia. Los métodos de aprendizaje que utilizamos fueron análisis de casos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en el juego con una aproximación experiencial y contextual. ¿Qué pasó en la primera sesión? Obviamente siempre cuando iniciamos una propuesta académica debemos de hacer un encuadre constituido de 5 pasos según un autor que se apellida Sarsar Charur y este autor habla de este encuadre constituido por la presentación de los participantes, tanto de los docentes como los estudiantes, pero obviamente no íbamos a poder pasar a 178 estudiantes para saber un poco de ellos, por lo tanto recurrimos a actividades hechas mediante plataformas interactivas como lo es Kahoot o Nearpod. En esta primera sesión, además de hacer el encuadre que se constituye por la presentación de los participantes, por un diagnóstico, ¿no? De conocimientos, también analizar las expectativas de lo que esperaban los estudiantes, aún sin saber del todo a qué se iban qué iban a experimentar. También se presenta el programa o la secuencia de las 4 sesiones o del tiempo que consideró este COIL, también los criterios para evaluarlos y, bueno, finalmente acuerdos que se iban a dar a lo largo de estos días. Estas 5 fases constituyen justamente las partes de un encuadre en una actividad académica y luego de esto procedimos a abordar el primer tema que fue arcos faringeos y desarrollo facial. ¿Qué hicimos para poder abordar este programa? Simulamos estar en un programa, ¿no? Como cultural de internet que se llamaba Café con Aroma Latam. Entonces, estábamos conectados y una vez que terminamos el encuadre, pues dimos ya el enfoque. Hola, ¿qué tal? Vamos a simular que estamos en un programa en internet, corre tiempo. Y entonces empezábamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, porque, bueno, tenemos variación de horarios, no tanta, pero bueno, sí hacíamos ese énfasis para darle como un sentido mucho más vivencial, ¿no? Estamos en Café con Aroma de Latam y hoy tenemos un programa súper especial y entonces los conductores del programa éramos los docentes que íbamos a participar en esa sesión. La verdad es que es una experiencia bien interesante porque los alumnos también primero se vuelven observadores y después ya interactúan con nosotros. Aquí lo que hicimos énfasis hay que como tener como eventos disparadores para darle la secuencia a toda la sesión.
Ahí estábamos preguntando por uno de los profesores que no se encontraba porque lamentablemente había hecho un viaje a otro país. Pero él se aparece, ¿no? En un momento, todo esto obviamente con una planeación previa, él aparece y empieza a decir, pues que en el avión, pues había visto algunas cosas y que quería comentarlo con nosotros. Entonces él empieza a decir que vio a un niño con una facies muy distinta a lo normal y le pregunta al profesor de embriología, oye, ¿cómo se llama este síndrome? Y esos son como una situación que resultó disparadora para que nos empezara a hablar de la embriología, de qué le había pasado a ese niño. Porque Alejandro, el doctor, coloca una imagen y dice, es que así era el niño más o menos, así era su facies. Ya, y ese es un detonador para que el profesor de embriología empiece a explicar qué pasó en etapa embriológica con ese niño para que tuviera esas características físicas. Entonces, todo dentro de Café con Aroma Latam, y se llamó así porque los comerciales a lo largo del programa, dentro de programa de internet, los comerciales eran sobre el cultivo de café en cada uno de los países representados. Eso fue tarea de los profesores de cada país. Los de México conseguimos una buena herramienta en internet que hablara de cómo es la producción de café en México, después cómo es la producción de café en Colombia. Obviamente sabemos que uno de los países más productores de café pues es Colombia, y también Nicaragua no cantaba mal las rancheras, decimos en México. O sea, tiene también por ahí una producción de café bien interesante y que a lo mejor desconocíamos, al menos yo. Entonces, bien interesante, esos eran los comerciales y ahí ya iba interactuando el elemento cultural. La verdad es que fueron ideas que se fueron construyendo derivado de reuniones. Tuvimos varias reuniones los integrantes de este equipo de trabajo y la verdad fue bien enriquecedor. No solo el intercambio cultural, sino el inicio de amistades, que me parece que también es algo importante que se debe de promover desde la universidad, ¿no? Y bueno, finalmente todo este trabajo llegó a buen fin, todo este programa, y cumplimos con los contenidos que era arcos faringeos y desarrollo facial. En la segunda sesión, que fue histoembriología de la cavidad oral, ya se puso como que ya soltamos el nervio, porque obviamente si te pones nervioso al principio, ¿cómo me va a salir? Si voy a captar la atención de los estudiantes, la voy a perder. En esta segunda sesión vimos este tema de histoembriología de la cavidad oral y empezamos, ¿no? Como una propuesta de uno de los docentes que participó, preguntando sobre la película Wonder, que no sé si que se llama Extraordinario en español. No sé si alguno de ustedes la conozcan, pues es una película, pues la verdad es que como muy emocional, y se pone un fragmento de esta película, pues para ver, ¿no? Cómo una persona puede costarle tanto trabajo insertarse socialmente dadas sus características físicas. Y bueno, en este niño, el padecimiento que era una displasia ectodérmica, pues obviamente hay mucho rechazo, mucha burla, mucha crítica, y a partir de ahí empezamos. Y también pues se tocan elementos de tipo como emocional, actitudinal, ¿no? Y el papel que jugamos como profesionistas de la salud. A partir de ahí se empieza una exposición por parte de Arlene, recuerdo, relacionada con la histología y la embriología también en este caso, y nos bajamos ahí a la cavidad oral, empezamos con la cara y después ya nos fuimos a cavidad oral y todos estos tejidos. Así que bueno, fue muy enriquecedor. Y llevamos a buen término combinando exposición con estos fragmentos de películas o de situaciones de la vida real y un par de artículos que también compartimos. Y esta actividad, esta sesión, cerró con una actividad que creo que fue de las más significativas y podría decir yo divertidas, entretenidas, desde un punto de vista cultural, porque hicimos una prueba en Kahoot que se llamaba prueba de conocimientos culinarios, y entonces nos dimos a la tarea de proponer platillos típicos de cada país, y pues con el conocimiento, con el poco o mucho conocimiento que tenían del arte culinario de cada país, hicimos un test de conocimientos para ver si podían identificar de qué consistía cada uno de los platillos que les habíamos expuesto. La verdad es que es muy divertido porque como un mismo
como alimento, o no, un platillo típico de un país recibe el nombre en un lado y no se llama así en otro, y cómo hay terminología y vocabulario súper distinto en el cual tienes que tener cuidado porque no en todos los países significa lo mismo, y eso también es riqueza cultural, y también un tanto con un sentido de humor que a veces tanta falta hace dentro de las aulas, ¿no? Reírte un poco, desestresarte un poco en medio de toda esta cantidad de contenidos que el alumno debe retener, que debe de estar al día, y que además, bueno, hay que acercarlo de una forma distinta. Esta actividad fue sumamente enriquecedora. Recuerdo que hasta ese día también nos acompañaron las decanas y dijeron qué divertida, no hace falta de repente estos momentos como de relajación. Estuvo muy buena y además aprendimos muchísimo porque obviamente se iba proyectando el Cajut y venía, ¿no? Oye, ¿tú qué entiendes por una guacamaya, ¿no? Entonces, y yo misma sabía que en mi país, bueno, guacamaya puede ser un animal, un ave, pero guacamaya en mi país es una torta que tiene ciertos ingredientes, un emparedado, no sé, un sándwich, ¿no? Y entonces, pues todo esto, aparte crece también, dices, mira qué interesante, yo no sabía ni siquiera que en mi propio país existían este tipo de tradiciones o de forma de elaborar los alimentos. En la tercera sesión, pues ya ahí siento que como que ya nos abrimos, y en este caso vimos ya los pares craneales pensando desde una perspectiva que inervan a la cavidad oral, e hicimos un noticiero que se llamaba 24 horas con pares craneales. La verdad estuvo súper interesante porque todo el contenido lo dimos en formato de noticia. Entonces teníamos una conductora que era la maestra Erika Martínez, se tomó muy en serio su papel de conducción y entonces mandaba noticias. Sabemos que el quinto par craneal, y entonces mandaba con cada una. Tenemos a nuestro corresponsal, ¿no? En Nicaragua, en Colombia, y bueno, la verdad es que una riqueza también en cuanto a creatividad, ¿no? Potenciada entre los docentes, y bueno, los estudiantes ahora sí que decimos en México nos seguían la corriente, o ellos seguían pues el formato. Y bueno, esa vez, en esa ocasión, se vieron todos los pares craneales, nos hicieron el favor desde Colombia, los profesores, nos dividimos como en subequipos dentro del grupo de profesores para abordar los temas, y ellos abordaron de una manera muy interesante también estos pares craneales, junto con la cuarta sesión que también estuvo enfocada a también pares craneales, y ahí sí ya vimos de manera más aterrizada algunos casos clínicos. Entonces, en esta actividad, en la tercera sesión, que fue la penúltima, volvimos a abordar el elemento cultural, y esta actividad estuvo muy interesante porque ahora sí mandamos, todo lo habíamos hecho en la gran sala Zoom, y aquí fue cuando mandamos a breaking rooms a los estudiantes, ¿no? A las salas, para que pusimos estudiantes de diferentes países y crearon una guía turística con determinado presupuesto para conocer determinada ciudad de su país. Entonces, obviamente, si había alumnos de Nicaragua, Colombia y México, les había tocado Nicaragua, pues los de Nicaragua tomaban la iniciativa y decían, no, ¿saben qué? Aquí hay que visitar esto y esto sale muy económico y esto así, porque nuestro presupuesto es reducido. Y el producto fue justamente esto que ven aquí, que son, por ejemplo, aquí está Nicaragua 2, bueno, aquí es el equipo, y bueno, que íbamos a visitar, la Plaza de la Revolución, cuáles eran los medios de transporte que sugerían, qué platillos típicos recomiendan disfrutar, cuál es el presupuesto estimado, cuáles son los nombres completos de los estudiantes, y pues aquí está también, tenemos uno de México, que era de Managua, otro, y uno de Colombia, en el santuario del Monserrate, que quienes lo conocemos pues sabemos que es muy bonito y un atractivo cultural y turístico muy importante en Colombia. Entonces, pues la verdad es que esa actividad pues también enriquece, ¿no? Enriquece. Nosotros tratamos de buscar en las actividades culturales un vínculo con el tema, y el primero, que fue el de los alimentos, de los platillos típicos, pues tenía mucha relación con los pares craneales, dado que hablamos del sentido del gusto, ¿no? Promovido desde el séptimo par y todo esto, pero de todas maneras, dice los COIL que no es necesario, y bueno, en este caso pensamos en esto, ¿no? En también que nos compartieran, además la emoción de los estudiantes de decir, ay, es que fíjense que aquí en mi país, si subes, hay esto y puedes conocer esto, y creo que eso fue muy interesante. Por último, en la cuarta sesión, lo que hicimos fue
hablar del último par craneal que revisamos, que fue el 12º, y aquí sí hubo una cuestión de casos clínicos, ¿no? Obviamente los más típicos, los más comunes dentro de la clínica, ¿no? En este caso, y como les decíamos, eran estudiantes principalmente de primer año y de segundo, o sea, de primero a cuarto semestre, pero la verdad ya traían un conocimiento bastante bien cimentado y pues sus preguntas genuinas, ¿no? Sobre los casos, y creo que eso fue muy enriquecedor porque en este caso docentes, en este caso de la Pontificia Universidad Javeriana, que también eran patólogos, pues la verdad es que hicieron un trabajo increíble al proponer casos y al guiarlos por medio de preguntas que se llevaron mediante Kahoot, que los alumnos fueran contestando. A veces es difícil como abrir micrófonos y ahorita les voy a decir por qué, pero en este caso, cuando era la ponencia masiva, muy interactiva, ellos iban escribiendo y pues también así tú promueves como la interacción, ¿no? No importa que no sea de manera oral, pero sí escrita, y eso también es muy importante, leerlos, ¿no? Las respuestas. Ahora, todas estas actividades que se llevaron a cabo mediante estas plataformas, pues también abonaron porque al final hicimos una actividad. Aquí lo vemos. La evaluación y la retroalimentación dentro de este COI. La evaluación fue tanto formativa, basada en la participación en Zoom y en Moodle, como sumativa, utilizando las puntuaciones de juegos y las evaluaciones en Moodle. Ustedes saben que estas plataformas pues contienen esa parte de la interacción y bueno, van sumando puntos dependiendo de la rapidez con la que respondan y si es correcta o no. Los estudiantes apreciaron enormemente los elementos culturales que ayudaron a crear redes de contactos y ampliar sus conocimientos sobre la cultura, la gastronomía y el turismo de cada país. Aquí algunos comentarios. Por ejemplo, una alumna nos dijo: en lo que respecta al enriquecimiento cultural, las sesiones fueron divertidas y respetuosas y sintieron que realmente habían aprendido sobre otras culturas. Alguien dijo, es una actividad excelente. Otro de las alumnas nos dijo, fue maravilloso compartir con personas de otra cultura mientras conversábamos sobre temas de mi profesión. Una experiencia que recordaré siempre, porque además son alumnos que apenas iniciaban, ¿no? Como sus estudios, y pues yo creo que sí hay como ciertas experiencias, pues que te dan como otra visión de tu profesión, decir, mira, ¿no? Y también esta posibilidad de vincular y decirle, oye, pues después puedes hacer un intercambio con esta universidad, y pues obviamente eso le da otra perspectiva, y en una época en la que actualmente pues hay tanta globalización, movilización, me parece que tener este encuentro en un primer año, yo creo que en mi caso hubiera sido sumamente significativo, ¿no? Hay quienes a lo mejor tuvimos la experiencia de hacer intercambio, ya sea por idioma o por los propios estudios de pregrado, y pues obviamente pues sí te da otra perspectiva y por supuesto que tus objetivos o tus metas empiezan a cambiar, ¿no? Y creo que sí es una responsabilidad de nosotros como docentes y como instituciones pues abrir esas puertas para los jóvenes, ¿no? Porque muchas veces caen como a lo mejor nada más en ciertas paredes en las que se están desarrollando y no se dan cuenta de todo lo que hay afuera, ¿no? Y esta combinación también para poder traerlo de regreso a tu escuela, pues ese enriquecimiento, compartirlo con tus pares. Y bueno, alguien dijo, estoy muy satisfecha con las clases. Realmente, pues fue una experiencia muy enriquecedora, retadora, se hizo en poco tiempo, en realidad se llevó a cabo en los meses de marzo y abril y la planeación la empezamos en febrero. Ahora, sí es muy importante compartirles que encontramos algunas áreas de oportunidad, que no todo también sale de una manera perfecta, sino que de repente hay cosas que no tenías contemplado o las llegaste a pensar, pero se salieron un poco de control. Realmente son 3 las que yo quisiera hablar, creo que hay por ahí una cuarta, ahorita lo voy a comentar. La número 1 es que hubo dificultad para definir el horario dadas las diferencias entre países, ¿no? Realmente la diferencia es poca, pero puede lograr confusión, de tal forma que cuando empezamos a planear, México y Nicaragua están a la misma hora, Colombia estaba una hora después, entonces, bueno, ahí era como emparejar. Pero nos costó trabajo por 2 razones, porque tú defines un horario para las sesiones síncronas. En algún momento, como nos estaba costando trabajo ponernos de acuerdo, íbamos a dejar que grabar la sesión y que los demás la vieran, pero la verdad es que no es el objetivo de los COIL. Sí tiene que ser en tiempo real y sí tiene que tener este componente síncrono.
¿sale? No es lo mismo a que tú veas la grabación. Entonces, tardamos en definir, lo estuvimos cambiando, dentro de que el tiempo de planeación fue relativamente corto, sí tuvimos, de hecho cambiamos de una semana a otra, dijimos, no, yo creo que además, también iba a depender mucho de esto. Tú no das la misma clase, tú no das tu clase a la misma hora que otro profesor en otro país, y entonces, pues la idea era empatar, pero sí fue muy difícil. Y bueno, obviamente las opciones era pedir el permiso a otro docente, aunque lo hagas de manera institucional, pues muchas veces tú dices, bueno, son mis horas y pues después cómo las recupero si le pedíamos permiso a otro docente que no estaba dentro de este proyecto o que no abarcaba las disciplinas que consideraron este proyecto. Entonces ahí sí fue un punto como que, uy, ¿no? Pedimos permisos, incluso yo me fui a la Facultad de Medicina a intentar hablar con un profesor de una clase para que pudieran entrar los alumnos. Entonces realmente hubo dos opciones, quienes pudimos ajustar y poder conseguir empatar el horario, nuestros grupos pudieron estar y de manera, por así decirlo, obligatoria, ¿no? Como una actividad propia de la asignatura, pero quienes no, pues se invitó de manera voluntaria y ya fue a criterio personal de estos estudiantes que pudieran entrar o no. Entonces, esa fue una dificultad que tuvimos, el horario, dadas las diferencias entre países y sobre todo dado los diversos horarios en los que teníamos tiempo de clase para invertir nuestro propio tiempo. En mi caso coincidió en 2 ocasiones y en otras 2 tuve que ir a pedir permiso a otro profesor y él aceptó gustosamente. La otra fue dificultad para la participación individual en salón de clases. Como en ocasiones los alumnos se encontraban en el salón de clases, en Colombia lo que se les hizo fue proyectar como la sesión Zoom en medio de todos, pero eso impedía que pudieran participar porque se vicia, ¿no? Este ruido se vicia muchísimo e incluso si ahí estaba el docente tenía que estar participando desde su celular o dispositivo y se viciaba si abría el micrófono, y entonces pues había que tener mucho cuidado, mutear, todo ese tipo de detalles cuando lo queríamos hacer como a distancia, pero tenían que estar todos los estudiantes del grupo de Colombia o de Nicaragua en una misma aula, ¿no? La verdad es que cada quien lo resolvió como pudo. Yo mandé a los estudiantes a que fueran a alguna parte de la facultad, a que desde ahí solitos lo escucharan, y también me decían, doctora, estamos 3 conectados en un mismo dispositivo. Ok, está bien, pero no era como lo idóneo tampoco, pero también fue algo pues que no nos dimos cuenta hasta ese momento y bueno, son de las cosas que uno aprende. Y por último, algo que nos dimos cuenta, no es que haya estado mal, pero que creo que podíamos potenciar aún más los entornos virtuales de aprendizaje por medio de Moodle. Escogimos esta plataforma porque teníamos esa facilidad para poder registrar a todos los estudiantes a esta plataforma. Muchas veces las universidades tienen restringido nada más a sus estudiantes matriculados a que tengan acceso a esto, pero bueno, ahora ya hay mucha más apertura. Y la realidad es que dados los tiempos y la cantidad de actividades que tuvimos que diseñar, no enfatizamos tanto el trabajo asíncrono. En la planeación sí estaba ahí, pero no fue tan enriquecedora. Nos centramos más en lo que hacíamos en las 2 horas, porque también los alumnos pues tienen otras actividades, otras tareas, y decidimos pues optimizar y aprovechar al máximo las 2 horas que teníamos dentro de las sesiones síncronas en Zoom para hacer todo lo que habíamos planeado, y prácticamente así fue. Quizá hayamos quedado cortos con algunas actividades como de reforzamiento, ¿no? O de pruebas de conocimientos que de una u otra manera las hicimos en estas sesiones síncronas. Realmente fue una experiencia súper agradable, muy enriquecedora, muy dinámica y muy divertida, y sin duda fue producto de muchas cabezas, desde nuestra, ahora sí que desde nuestra trinchera a cómo estamos habituados, y a lo mejor para algunos darle la vuelta a la forma en la que estamos acostumbrados, porque esto de hacer un programa tipo podcast o un programa de internet, un noticiero, la verdad es que fue muy enriquecedor para cada uno de nosotros, ¿no? Hablar como de las películas y desde ahí, y también como un poco actuar, ¿no?
para poder sacar, no teníamos un guión, ¿no? Cuando tú menciones esto, en ese momento Adrián empieza a hablar de embriología. Cuando Alejandro diga que va viajando el avión, y que le cambió, que el sabor de los alimentos cambia, ¿no? Cuando vas viajando, y de ahí se soltó a explicar toda la fisiología de la, ¿cómo se llama? De la vía nerviosa gustativa del séptimo par. O sea, realmente usábamos elementos como de la realidad para poder, ¿no? Y les preguntábamos, oigan, ¿ustedes saben que sí cambia el sabor y a qué se debe? Y unos sí, no, nos contestaban ahí. Y pues la verdad era muy, muy enriquecedor todo lo que se daba, y ellos también nos hacían comentarios y nos hacían ver que tenían un conocimiento previo del cual partían. No todos, pero me parece que sí fue muy interesante. Pues bueno, como parte de la discusión y las conclusiones de esta experiencia educativa, ¿no? Ya implementada de una forma más sistematizada, sí podemos decir que estos programas COIL permiten que universidades de diferentes países colaboremos en línea, ofreciendo a los estudiantes una muestra de trabajo multidisciplinario y la oportunidad de desarrollar habilidades interculturales y globales en un entorno multicultural. También la aceptación entre los estudiantes fue buena, y a partir del diagnóstico de la primera sesión se realizó un ajuste pedagógico y se cumplieron las expectativas de los estudiantes. Esto me parece importante. Como hicimos un diagnóstico, incluso hasta de cómo se sentían, cómo se sienten. La mayoría se sentía muy como entusiasmado y con expectativa. Por ahí hubo algunos perdidos que nos decían que estaban aburridos al inicio, ¿no? En ese momento. Entonces, a partir del diagnóstico que hicimos y de qué tanto sabían, ¿no? Les poníamos una escala del 0 al 10, qué tanto sabes de la histología de esto, qué tanto, y ahí hicimos un ajuste. Luego dice, los estudiantes refieren interesarse, eso nos comentaron en una encuesta que hicimos como de satisfacción con la experiencia. Esta satisfacción es el nivel más bajo cuando nosotros usamos una escala a partir del modelo de Kirkpatrick, que evalúa como la eficiencia de las intervenciones de capacitación, y tiene 4 niveles, y el nivel más bajo es el nivel de satisfacción, luego aprendizaje con conducta e impacto. Nos quedamos en satisfacción definitivamente. Refieren interesarse en más sesiones de este tipo para aprender, convivir e integrar. También consideras que hay aspectos por mejorar en futuras implementaciones, como es esto de la conexión, y del aula, que potenciáramos más como las actividades. Pues realmente esta fue la experiencia en esta imagen, pues una imagen, casi todos tenían su pantalla apagada, pero aquí tenemos a Arlene, a la doctora Ana María Winterhers, al doctor Camilo Bernal, a Erika Martínez, a Viridiana Lustalot, y bueno, quiero específicamente comentar que la doctora Ana María Winterhers fue el vínculo para poder empezar a impulsar estos COIL, y finalmente ella también se encargó, bueno, llevábamos una base de datos con el registro de todos los estudiantes, porque al final pues se da una constancia avalada por las diferentes instituciones, con firmas de los directivos de las diferentes instituciones, y pues esto también yo creo que es un buen estímulo para los estudiantes. Quiero compartirles que como hicimos diferentes actividades de tipo, pues como competencia de conocimientos, sí podríamos decir, al final pudimos otorgarles unos obsequios a los estudiantes que obtuvieron el mayor puntaje, un poco difícil, pero pudimos hacer contacto y hacerles llegar unos obsequios. Fue un ganador me parece, de la Pontificia Universidad Javeriana y otro de Nicaragua. Y bueno, pues creo que eso también es un estímulo para los estudiantes, pues para también interactuar y para pues poder, en este caso también aquí en México dimos un libro y un baumanómetro, y pues todo también donado desde aquí las escuelas. Y creo que es muy importante también estimular hacia los estudiantes, ¿no? Fue un primer acercamiento, fue una gran experiencia. Hay reportes en la literatura sobre COIL, pero creo que sí es muy interesante que estos COIL sí son deben de ser como muy peculiares, porque tienen que estar en la base del contexto de quienes participan, ¿no? En este caso sí nos apropiamos de todo lo que tenía en riqueza cultural, gastronómica y turística Nicaragua, Colombia y México, pues para que se hiciera este intercambio. Yo creo que los estudiantes, ¿no?, vieron más allá, ¿no?, desde que cuánto te cobra, cuánto es el transporte público, pero en tu moneda cuánto equivale, y todo esto yo creo que es algo bien interesante que uno lo vive cuando viaja, pero yo creo que también es traer eso a los estudiantes,
que a lo mejor no tienen esa experiencia. Quiero terminar con esta frase y esta imagen que me encanta, que es la biblioteca que les presenté al inicio de mi ponencia, pero de día y esta es la de noche. La verdad la alumbran muy increíblemente, y es que esta biblioteca es muy icónica porque tiene unos murales hechos por muralistas de los años 50 que fueron muy importantes en mi país. Y además, en el año 2007, la UNESCO consideró Patrimonio Mundial al campus universitario de la UNAM en la Ciudad de México. Entonces me parece muy simbólico, así que un día que puedan estar aquí, pues son bienvenidos. Esta frase es de una persona, un artesano que se hizo muy, muy famoso aquí en México por construir relojes monumentales en un poblado de México que es muy conocido por su producción de manzanas. Está a las afueras de la Ciudad de México, y me gustó mucho esta frase que vi cuando fui al museo donde expone los primeros relojes monumentales y cómo era el sistema, y pues ahora ya todo está súper automatizado. Antes, ¿no? Antes las personas tenían que ir a ver que no se atrasara el pulso del reloj, y decía, intentarlo es símbolo de inquietud, lograrlo es sinónimo de carácter. Así que hicimos un intento, creo que un buen intento por hacer un coil, y logramos, y bueno, creo que esto nos ayuda porque nuestra idea es poder seguir promoviendo desde ADELAC y desde las escuelas que pertenecen a ADELAC y las que no también son bienvenidas, a poder promover este tipo de interacciones que nos enriquecen mucho y pues nos permiten también acercar a los estudiantes a otras culturas y a otras formas de promover el aprendizaje de una manera muy situada y muy alternativa con los estudiantes. Este es mi contacto personal, y también les pongo el contacto si quieren saber más de ADELAC como una asociación que recibe a todas las escuelas y facultades de odontología de América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias. Muitíssimas graças, Oli. Professora Olivia, que grande explanação, que experiência. A ver se estou... Aí, agora estou. Graças por compartilhar esta belíssima experiência e uma metodologia que é importante para nós, para promover a colaboratividade, em especial em Latinoamérica, por ADELAC. Então, bueno, temos agora ¿tienes una disponibilidad para algunas preguntas, una charla con los participantes? Sí, claro que sí. Estoy leyendo unas preguntas, no sé si ustedes las lean o las leo yo. Pues sí. Pues puedes leer. Muy bien. Dice, esto es muy interesante, dice Marco. Gracias, Marco. Como sabes, también soy profesor de Morfo, y creo que uno de los mayores problemas es conectar los conceptos básicos con la práctica clínica. Sí. Y además, mucho, dado que se sigue promoviendo este modelo flexneriano donde separas la ciencia básica al inicio y la ciencia clínica después, con esta idea de que primero tienen que ver las bases, si no, no van a comprender. Y bueno, esto es como lo opuesto a lo que promueve el aprendizaje experiencial, que es aprender a partir de las experiencias, y muchos no promueven esto porque dicen, no, porque entonces es ser muy técnicos, ¿no? No tengo las bases. No, las vas aprendiendo sobre la marcha, y dices, ¿crees que el método COIL fue una forma y que no se facilita esa comprensión? Sí, en realidad el COIL, su principal característica pues es la colaboratividad, el intercambio, ¿no? El intercambio académico, cultural y también el académico. Sí, yo creo que sí, es una buena, por supuesto que hay, como les decía, detalles que pulir, pero yo creo que potenciado con un buen entorno virtual de aprendizaje podríamos subir más, porque la idea era colocar más casos ahí, ¿no? Y a lo mejor hacer estructuras de estas de tipo lección, como secuencias didácticas donde ellos vayan viendo los casos, que vayan eligiendo la respuesta a partir de su conocimiento, y si no es esa, que los retroalimente, etcétera, etcétera. Creo que sí me parece muy valiosa. A mí sí me quedan muchas ganas de seguir haciendo muchos COIL, pero bueno, se requiere de tiempo, se requiere de planeación. La verdad es que los recursos económicamente no tiene, por así decirlo, un costo real, a lo mejor sí, pero ya que tienes cuentas con la plataforma y todo esto, pues realmente pues es muy enriquecedor, ¿no? Ramona dice, gracias por compartir la experiencia. Una pregunta, ¿el trabajo multidisciplinar también buscan educación, el trabajo interprofesional? Sí, yo creo que sí vale la pena hacer el trabajo interprofesional. Todo depende del tema.
¿sale? Todo depende del tema. Si tú tienes un tema que vaya más hacia ese o si quieres promover ese interprofesionalismo, aquí le pusimos la multidisciplinariedad, a lo mejor al interior de odonto y en este caso medicina. Entonces también por eso buscamos a profesores de la Escuela de Medicina, porque ahí ya, bueno, somos como dos, aunque somos del área de la salud, somos dos disciplinas y era importante o dos profesiones distintas, pero por supuesto que esto potencia para la interprofesionalidad. Creo que aquí el punto, y sí lo quiero compartir, es que eso no se puede asegurar porque al final no conoces a los profesores con los que vas a interactuar. Y no todo mundo a lo mejor está tan familiarizado con estas metodologías, ¿no? Como de corte más vivencial, más experiencial, y cuesta trabajo darle la vuelta a esto, ¿no? Pero si tú te encuentras con unas joyas de profesores con los que yo tuve la oportunidad de trabajar y que fueron construyendo y que también se reían al interior de las sesiones y decían, se va a hacer eso, se va a hacer el otro, entonces creo que eso sí es muy importante, que entiendan, por eso es muy importante llevar la idea muy clara. Y en la primera sesión en la que la doctora Ana María Wintergers Viridiana y yo compartimos como la primera, o sea, como el primer acercamiento, hicimos una presentación, les explicamos qué era un coil y luego les dijimos que la idea era esa. Desde ahí es importante dejarlo claro para que ellos sepan de qué va esta propuesta, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que para promover la interprofesionalidad me parece sensacional porque sigue costando trabajo el trabajo interprofesional y esto es derivado, pues, de que nos formamos separado. Bueno, al menos aquí en México así es. La escuela de odontología, la escuela de medicina, la escuela de enfermería, y por más que decimos que queremos ser interprofesionales, sigue costando mucho trabajo. Yo creo que esas experiencias ayudan, sobre todo a nosotros como docentes también, ¿no? A reconocer lo importante que es ir de la mano de otras profesiones, ¿no? Y no nada más quedarme con solamente la odontología o solo la medicina o solo la enfermería, la importancia y el reconocer que requerimos del conocimiento y de las habilidades del otro para poder enriquecer el desempeño de nuestros profesionistas, ¿no? A mí me hubiera encantado haber estado en una escuela o haber podido interactuar más con otros profesionales de la salud, ¿no? Porque incluso la mayoría de mis docentes eran odontólogos, no está mal, pero sí una visión mucho más multi-interdisciplinaria e interprofesional es enriquecedora. No así con los estudios que hice maestría y doctorado, donde yo interactué con enfermeros, pedagogos, ingenieros, y sí obviamente la visión se vuelve más amplia. Sandra Morales dice, considero que este tipo de metodología no solo hace el proceso más entretenido, sino que estimula la participación, la creatividad y la motivación. Claro, sí, definitivamente. Yo mencioné en 2 ocasiones, pues, la diversión en ese sentido. Será porque a lo mejor es parte de mi forma de trabajar, o sea, pues también divirtiéndome, ¿no? Haciendo más ligero esto. Tiene que ver a lo mejor también con personalidad, pero claro, estimula la participación porque como el ambiente ya no se vuelve tan tenso ni tan formal, pues como que relaja y te da esa posibilidad. Definitivamente, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? La creatividad, yo creo que es un elemento importante que nos caracteriza a todos los individuos de personas. Es que dicen, es que yo no estoy tan creativa. Nacimos y nos crearon como seres creativos. Y la creatividad sí se puede estimular, sí se puede potenciar, y si se puede ejercitar, y yo creo que esta actividad es un ejemplo de eso. Listo, pues ahí está, Dani. No sé si quieran alguna otra pregunta que tú tengas o alguien más. Pues sí, Ali. Para empezar, que me ha gustado mucho tu charla y motivarnos a empezar. ¿Qué dirías a los maestros, profesores que les gusten empezar? ¿Qué necesitan? ¿Cuál el primer paso? Y también una pregunta respecto al número de alumnos. Si a lo mejor un número un poco menor de alumnos podría contribuir para interactividad. Si pudieras comentar, agradezco. Sí, claro. Fíjate que el de los alumnos, sí es muy importante que el número no sea tan grande, pero sí te da para grupos numerosos. Yo puse ahí que eran 178, no todos se mantuvieron constantes conectándose justo por las fallas de conectividad y fue ligeramente más bajo,
pero sí de repente cuando mandamos a salas, algunos se salían o cosas así. Entonces yo creo que sí, pero fíjate que yo creo que números como alrededor de 100 sí aguanta un COIL si organizas bien, por ejemplo, las actividades o si tienes bastantes tutores. Pues en este caso éramos 7. Creo que en algún momento sí nos fuimos a sala con ellos y lo importante es no dejarlos solos, sino participar a manera como motivante, estimulante y sobre todo de que se lleve a la actividad a cabo en tiempo y forma, porque tienes tiempos limitados. Yo creo que un COIL bien organizado y con el objetivo de que muchos sean los beneficiados, yo creo que un número de 100 es un muy buen número, ¿no? No es poco, no es demasiado, y beneficias a varios. Y yo creo que yo siempre digo, bueno, si ya se crearon las actividades y se hizo todo ese trabajo, además siempre buscar que en los entornos virtuales de aprendizaje, quizá limitados por la falta de interacción, pero sí que las actividades que se evalúen tengan retroalimentación y que además se califiquen de manera automatizada para facilitar ciertos aspectos. Si tú quieres hacer como más una discusión de casos clínicos y todo esto, probablemente los formatos serían otros, pero aquí sí yo apostaría en lo sincrónico a la interacción y en lo asincrónico a que pudieran hacer actividades ya muy bien prediseñadas para que también les realimenten, ¿no? En tiempo y forma y sean evaluadas. Entonces, 100 me parece bien. No sé si me habías, creo que preguntado otra cosa, Dani, primero. Pues sí, ¿y cuál el primer paso para empezar a arrancar un COIL, Muy bien. quizá como desde ADELAC possamos incentivar y Claro. promover muchos COILs. Sí, realmente yo les voy a dejar aquí el correo de ADELAC. Ya estamos a punto de estrenar nuestra página y ahí también van a ver una sección relacionada con proyectos colaborativos. Y aquí quien va a ayudarnos con la parte de la gestión a nivel de ADELAC va a ser la doctora justamente Ana María Wintergers, porque con el conocimiento que ella tiene del caminito que debe de seguir para poder llegar a buen término, pues ella tendrá un cronograma establecido con las fases, el tiempo que requiere y la facilidad que tenemos desde ADELAC es que ustedes nos pueden decir, bueno, a mí me gustaría hacer intercambio académico, incluso elegir, ¿no? A mí me gustaría hacerlo con alguna universidad de Nicaragua, con alguna de Perú y alguna de República Dominicana, que también ellos han tenido experiencias COIL, ¿no? Por lo que me estaban platicando. Entonces, muy bien, perfecto. Vamos a hacer, ok, cuál es tu interés particular, ¿no? Como tu objetivo o lo que esperas de los estudiantes, cuál es el área que quieres potenciar, porque también creo que es importante definir qué temas o disciplinas queremos potenciar. No tiene nada de malo reconocer, a lo mejor en mi facultad no son tan fuertes para las patologías, no tenemos como tantos patólogos. Ok, ¿quieres sobre patologías sobre qué? De mucosa, de lengua, de entonces definiendo eso, pues o se abre la convocatoria o directamente nos pueden decir, me gustaría que fuera alguien de la Universidad, la UNIBE de República Dominicana o quisiera alguien de la Cayetano Heredia de Perú, etcétera, etcétera, para ir acotando y entonces ya como ya ir muy directo sobre un profesor, ahí sí recurrimos a los directivos para que también nos digan, sí hay profesores de esto, tengo un profesor con este perfil y mejor le podemos decir, mira, tiene que ser un perfil ABC y ya se va directo, pero sí todo lo vamos a tratar de gestionar. Justo está por salir, hemos atrasado un poco por los detalles de logística que los directivos de ADELAC van a decir si les interesa tener este tipo de proyectos COIL en su institución y ya van a designar a ciertos responsables dentro de su institución y si no, en este caso, por ejemplo, escuelas de Brasil, de Aveno, que si bien somos hermanas, nos pueden contactar directo a InfoADELAC y ya yo los contacto con Ana María Wintergers para iniciar el proceso. Va a ser muy interesante. Yo sí pensé mucho en Brasil, ¿no? Porque el portugués y el español son como muy parecidos. Yo creo que sería súper enriquecedor hacer un intercambio con escuelas y universidades y facultades de Brasil. Sí, por supuesto. Pensaba esto también, que los idiomas, el portugués y el español, son también una riqueza más, ¿no? Del COIL entre universidades latinoamericanas de habla hispánica y nosotros de Brasil, claro. con que hablamos portugués. Creo que es posible, ¿no? Pues hoy hemos entendido perfectamente tu conferencia, entonces creo que sí, y además una riqueza, una oportunidad para las escuelas brasileñas, porque
una internacionalización presencial, así, ahí sí que tiene más costo y hay que tener un plan de acción, algo más que también no va a cubrir tantos estudiantes, ¿verdad? Y Así el es. COIO es una gran oportunidad. Y hay Agradezco una riqueza, muchísimo. nada más quería comentarte, también puedes empezar a como hacer que el alumno desde los primeros ciclos descubra, ¿no? Esto de interactuar con otras nacionalidades y a lo mejor dejarles sembrada la semilla de que en un futuro podrían hacer estudios de posgrado, ¿no? O más avanzados de especialidad en otros lugares con esta experiencia previa y a lo mejor también la riqueza de hacer los contactos con sus pares en otros países. Yo creo que eso también es como muy valioso y es una tarea que creo que sí nos corresponde. Perfecto. A ver si tenemos más cuestiones. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien gostaria de fazer algum comentário? Vamos aqui, peraí, deixa eu ver. Aqui. Muitas palmas, muitos elogios para você, muitos agradecimentos, Olivia. E, pues bien, quero invitar-te a apresentar esta experiência também em nossa reunião de ABENO em Fortaleza, 2020 e 26, de 30 de junho a 3 de julho, donde vamos a celebrar 70 anos de ABENO e conto com vosotras e todo o time de UNAM para apresentar esta experiencia en Fortaleza también. Y si tienes algo, una publicación sobre la experiencia, también puedes compartir con nosotros o presentar en nuestra revista, que es la revista de ABENO, Dental Education, Brazilian Dental Education, y para expandir esta experiencia con la gente de Brasil y de todo el mundo, por supuesto. Entonces, muchas gracias de corazón y paso la palabra para tus consideraciones y finales. Muchísimas gracias. Sí, por supuesto, yo encanta la vida. Sí, la idea es que lo podamos publicar y gracias. Si no, creo que es una buena oportunidad esta revista que ustedes trabajan. Me parecería muy interesante y seguramente que muchas gracias por la invitación a Fortaleza. Probablemente para ese entonces ya podamos tener una segunda experiencia corregida, aumentada y a lo mejor ya puede haber otras experiencias incluso de las escuelas que pertenecen a DELAC para empezar ya a operar esto a la brevedad. Entonces, pues yo encantada de la vida y pues sí, invitarles a que se puedan unir, ¿no? Pues a hacer actividades en beneficio pues del aprendizaje de los estudiantes, porque al final es eso, ¿no? Potenciar su aprendizaje, también ver cómo se está llevando en otros lados, también qué me puede este intercambio entre docentes, a mí también me parece muy valioso, aprender del otro, aprender del par, ¿no? Cómo lo hace, qué estrategias usa, cómo se dirige a los alumnos. Uno aprende de eso también, ¿no? Del role model de otros docentes y de indudablemente en América Latina yo he tenido la experiencia últimamente más de interactuar con docentes de República Dominicana, de Colombia, de Brasil, de Perú, de Nicaragua, de Ecuador, que de verdad todo mi respeto y admiración por su compromiso a pesar de las múltiples actividades, porque eso sí, ¿no? Decís, una actividad más, ya no, por favor. La verdad es que uno se hace el tiempo y además también uno se da cuenta que ayudando, que trabajando colaborativamente con otros, el trabajo se facilita, ¿no? Entonces, muchas gracias y no nos pierdan, por favor, el contacto. Son bienvenidos a DELAC y a las actividades que podamos promover desde ahí. Muchas gracias, Daniela. Gracias, de verdad. Mucho cariño. Gracias a ti, muchos contenidos que has aportado y con el COI, con una posibilidad de interactuar, de aprender de las metodologías activas, de desafíos a los docentes,
y a pensar el futuro de los estudiantes, la cultura. Sí, una actividad muy importante para la enseñanza en odontología. Te amo, gracias. Hasta Gracias, Dani. pronto. Hasta Adiós. pronto. Bye, bye. Gracias. Gracias. Obrigada a todos. Obrigada. Adeus. Gracias. Nos vemos. Bye, bye.